Muy buenas tardes tengan todas las personas que nos acompañan a esta conferencia titulada Redactando Capacidades, Pensando el Fondo y la Forma. La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la Secretaría Académica y el Centro de Investigación Educativa, les da la más cordial bienvenida. A continuación, haré presentación de las autoridades que nos acompañan en este presidium. Se encuentra con nosotros la doctora Margarita Martínez Gómez, secretaria académica. Bienvenida. Asimismo, destaco la presencia de la doctora Mariela Jiménez Vázquez, secretaria académica del Centro de Investigaciones Educativas. Bienvenida. De igual manera, destaco la presencia de nuestra invitada del día de hoy, nuestra ponente, la doctora Ana Belli. Bienvenida, doctora. Antes de iniciar la conferencia, le pido a la doctora Margarita Martínez Gómez nos dirija un mensaje. Buenos días a todas y a todos. Saludo con mucho afecto y mucho aprecio a la y a los coordinadores de división de nuestra universidad, a las y los directores que también nos acompañan en esta mañana, pero particularmente saludo a todos los docentes, a todos los profesores de tiempo completo o de tiempo parcial que se dieron el espacio para acompañarnos en esta jornada de trabajo que tiene que ver con nuestra formación en el modelo humanista integrador basado en capacidades. El doctor Serafín Ortiz Ortiz, junto con el doctor Ángel Díaz Barriga, están en este trabajo de creación, de transformación de nuestro modelo educativo. Como se ha dicho en varias ocasiones, es algo que estamos haciendo todos, vamos sobre la marcha. Muchas veces atrás de ustedes, del trabajo que han estado llevando a cabo los coordinadores de las carreras, los equipos operativos, los directores y directoras. De tal forma que para esta ocasión y en esta semana y en las próximas dos, tenemos planteadas algunas actividades que, además de tener que ver con la habilitación docente, tienen que ver en particular con el desarrollo de nuestro modelo educativo y de muchos de sus avances. Desafortunadamente, ninguno de nuestros dos líderes en este proyecto nos pueden acompañar en esta ocasión, pero la ponente que tenemos el día de hoy es justamente una de las colaboradoras del doctor Díaz Barriga, con la que se ha estado trabajando uno de los puntos más importantes que tiene que ver con el concepto de capacidades. Como ustedes saben, también el señor rector, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, ha estado compartiendo este modelo, esta propuesta teórico-práctica en otros ámbitos, en otros foros. Y de hecho está muy contento él porque incluso ha habido la solicitud de que este esfuerzo se pueda compartir también con otras universidades. Es interesante o necesario reconocer que para otras instituciones de educación superior, sus modelos han quedado un poco en el sentido más bien práctico, incluso a veces confundido con la idea de si es virtual o presencial, y que aquí en la Universidad de Tlaxcala se esté haciendo el esfuerzo, por esta construcción teórica, diría yo filosófica y sobre todo llevado a la práctica, pues es de reconocer. Y este esfuerzo solamente va a poder tener validez y ser útil
en la medida en la que todos ustedes, las y los docentes, compartan con nosotros sus inquietudes, sus reflexiones sobre lo que estamos trabajando actualmente. Tengo entendido que ya muy prontamente vamos a tener un producto, dijéramos, más pequeño, más de trabajo para todos nosotros y nosotras, y un poquito más adelante en el tiempo se va a tener ya un libro con el desarrollo de todos los conceptos a plenitud. De tal forma, bueno, que de nueva cuenta les agradezco su tiempo, su atención, que es lo más valioso que le podemos dar a los demás, y esperamos que al final, con una serie de preguntas que se van a poder plasmar en las tarjetas que les van a repartir nuestras compañeras de la Secretaría Académica, pues nos las hagan pasar para que aquí la doctora ponente del día de hoy pues también pueda contestarlas. Y las que no, se van a quedar, como ha sido en otras ocasiones, para nuestras sesiones semanales que tenemos el grupo de trabajo con el doctor Serafín Ortiz y con el doctor Ángel Díaz Barriga. Pues muchas gracias a todos y a todas y bienvenidos de nuevo. Bueno, a continuación le vamos a pedir a la doctora Mariela Jiménez que haga la presentación de nuestra ponente y a su vez dirija la dinámica de la misma. Adelante. Buenos días a todos. Es realmente un gusto estar en este espacio a unas 2 semanas de que concluyamos las tareas que nos han tenido tan atareados durante más, creo que ya de 6 meses. Me voy a permitir presentar a la doctora Ana Belic. Ana es licenciada en Lingüística, Traductología y Derecho Europeo e Internacional por la Universidad Franco-Rusa Nizhny Novgorod, Grenoble. Se especializó en la enseñanza de idiomas extranjeros en educación superior desde la visión educativa de la UNESCO, la cual, más allá de las habilidades específicas, preconiza la enseñanza de saberes transversales necesarios para un desempeño exitoso en un mundo cambiante. Es así como, en sus estudios de posgrado, se enfoca en la competencia saber ser, y la conceptualiza a través de la resiliencia y del bienestar, investigando desde entonces los 2 conceptos en distintos ámbitos educativos. En el actual proyecto de investigación postdoctoral que realiza en el Centro de Investigación Educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con el apoyo del CONACYT, se enfoca en trayectorias de resiliencia, fortalezas de carácter y bienestar en la academia durante la pandemia por SARS-CoV-2. Adicionalmente, participa en actividades de investigación en el marco del convenio CIE-CEP-UCED para la aplicación del nuevo marco curricular en establecimientos de educación básica, media superior y en la formación de docentes normalistas. Ha trabajado la perspectiva de capacidades conceptualmente desde su compatibilidad con los saberes educativos en el marco de la reforma curricular que ahora nos ocupa. Pues para mí es un placer presentar a Ana, cederle el micrófono. Le estoy cediendo el micrófono, pero no he establecido la dinámica de trabajo. La doctora Ana Belic va a trabajar aproximadamente 1 hora presentando esta disertación. Y posteriormente iniciaremos una ronda de preguntas. Nos estarán auxiliando con los micrófonos y tal vez con papeletas para estas preguntas. Tenemos planeado este evento académico para aproximadamente 90 minutos. Muchas gracias, doctoras.
Muchas gracias a todos los que están aquí. Gracias por venir a reflexionar un rato, ¿no? Yo creo que hay que hilar con las conferencias que hemos tenido con los destacados docentes de la UAM, que todos a su manera nos han invitado a reflexionar, ¿no? Y entonces esto, aunque se llame redactar, realmente se trata de pensar, ¿no? Pensar qué son las capacidades de fondo y por lo tanto de forma, ¿no? De alguna manera esa es la reflexión que nos va a ayudar o nos va a guiar en la tarea práctica que vamos a realizar con posterioridad. Antes que nada, abordar como dicen, gran elefante en la habitación, las capacidades y las competencias, ¿no? ¿Hasta qué punto son diferentes? ¿Hasta qué punto son lo mismo? ¿Hasta qué punto realmente se está haciendo una transformación grande o, como a veces ha pasado en la historia, qué tanto peligramos en caer en la simulación? Espero que no sea, porque realmente el concepto de capacidades da para mucho, da para este sueño, para construir la utopía educativa. Ahorita estamos en un momento histórico clave, único, creo yo, donde podamos hacerlo. Entonces vamos aclarando un poco conceptos. Soy culpable de que me gusta mucho analizar conceptos, ¿no? Soy lingüista, pero además como abogada también ha sido importante analizar lo que son y lo que no son los significados de ciertas palabras. Entonces las capacidades, si leemos sobre ellas, por ejemplo, en los documentos de la OCDE o del doctor César Coll, no es por criticar, pero es una perspectiva sobre las capacidades existentes y que puede ser confusa. Vemos que las competencias se definen a través de las capacidades y las capacidades a través de competencias. Entonces, al momento de redactar, realmente decimos, bueno, nos quedamos con las competencias, cambiamos el término y con eso ya estamos como en la vanguardia. No es tan así, ¿no? Reconociendo que existe este tipo de uso de la palabra capacidades, aquí en el marco de esta reforma lo que se busca desde el CIE con el doctor Ángel, obviamente con el doctor rector, es otra perspectiva, reivindicar un poco ese concepto porque ha sido absorto de alguna manera en esta dinámica de competencias, de formación para las empresas, ¿no? Y bueno, todo lo que es un poco diferente, el sistema de alguna manera lo aglutina, lo absorbe y quiere darle un uso sinonímico. Sin embargo, hay otras interpretaciones de este término y para esto tenemos que voltear un poquito al inglés porque los planteamientos que se desea que se retomen aquí en esta reforma curricular vienen de autores de habla inglesa. Entonces, ¿qué son? ¿No? ¿Qué tipo de capacidad es la que se está abordando? Hay tres términos en inglés que en español se traducen igual, capacidad, ¿no? Y de ahí viene gran parte de la confusión. Existe capacity, capability y ability. Ahora, ¿en qué consisten cada uno de los tres? Capacity es como el gran potencial utópico que no toma en cuenta el contexto ni las condiciones reales, todos los capitales de los que dispone una persona, sino que es como sacar a una persona moderna de su contexto y decir, bueno, técnicamente si lo tuviera todo a su disposición, ¿hasta dónde podría llegar? ¿Hasta dónde nos da el nivel de avance científico, político, económico, legal, etcétera, etcétera? ¿Cuál es el máximo potencial que una persona cualquiera con las óptimas condiciones puede alcanzar, ¿no? Es un concepto muy interesante legal, sirve mucho para reformas legales, sin embargo en educación no es muy aplicable porque tenemos que partir de nuestro contexto, ¿no? No tenemos a esta persona abstracta con todos los recursos disponibles en su entorno, en nuestras aulas. Entonces, capacity no es algo que se aborde desde la educación. Está también ability, muchas veces erróneamente traducido como habilidad. Ability también es capacidad en estricto sentido de correspondencia semántica y esta tiene que ver con talentos, con facilidades natas de las personas para hacer ciertas cosas, ¿no? A veces se le refiere como aptitudes, ¿no? Pero igual el término aptitud es un poquito economicista, un poco para la industria, no es apto para. Ability es más como esta parte
natural, innata, esos talentos con los que trabajamos en el aula y son clave para el acercamiento personalizado hacia la educación, ¿no? Este sí es un concepto muy relevante, pero tampoco es ese concepto el que es base de la reforma curricular. La base de la reforma curricular es el término de capability, y capability es ese potencial, seguimos en el término de potencial humano, pero determinado por el marco legal y económico, las condiciones reales de su entorno y de su historia personal, ¿no? Entonces es ese máximo potencial que todos los docentes, yo creo que todos los que somos docentes por vocación queremos que nuestros alumnos alcancen, incluso y aún más cuando eso significa que nos rebasen, ¿no? Yo creo que es la recompensa más grande que puede tener un docente, que nos supere nuestro alumno, que llegue, que alcance su máximo potencial, entendido desde el marco legal y económico en el que nos estamos desempeñando. Por esto, cuando hablamos de capacidades, realmente hablamos de ciudadanía, de las condiciones reales de nuestro país, de las necesidades reales de nuestro país y de este perfil ciudadano que queremos crear desde cada una de nuestras carreras, disciplinas incluso, mucho más allá del nada más de la dicotomía de teoría práctica, ¿no? Del saber hacer y del saber conocer. Esto amplía un poquito más hacia los pilares educativos de la UNESCO, de ahí la vinculación natural, porque me interesó mucho el tema de capacidades, porque nadie me dijo tú, ¿no? Lo estudias, sino que desde que dijeron capacidades dije, me interesa mucho, me puse a leer, me puse a estudiar y les comparto las reflexiones que yo tengo, que obviamente no son como la verdad en última instancia, solo son mis reflexiones que les comparto y que sé que ustedes desde su expertise cada uno lo enriquecerá mucho más. Entonces, aclarando un poco los conceptos, estamos con el concepto de capabilities y los dos autores centrales que lo trabajan son Martha Nussbaum y Amartya Sen. Definen las capacidades, obviamente, como este potencial máximo que permite alcanzar una vida que el individuo, cada individuo desea llevar, que considere valorable, ¿no? Entonces es el potencial para llevar una vida valorable, la definición, y lo subdivide en capacidades, capabilities y functionings, que es como el ejercicio real de tales capacidades. Sabemos que todo lo que sabemos y podemos hacer, no en cada uno de los contextos, se vuelve realidad, ¿no? Como en el examen, nos podemos bloquear porque nos desvelamos, porque nos dio un ataque de pánico, porque no desayunamos, por lo que sea, ¿no? Functioning es como cada manifestación concreta de todo este potencial que tenemos, ¿no? Es esta parte que es susceptible de ser evaluada, pero hay que entender que nunca va a reflejar la capacidad en su totalidad, ¿no? Sino que siempre va a estar sesgada y limitada por el contexto real de la evaluación. Entonces espero que vaya quedando como la comprensión de lo que son las capacidades. La definición que propongo desde las lecturas y reflexiones que realicé es: la capacidad es el máximo potencial susceptible de ser alcanzado por un ser humano en sociedad. Esto de en sociedad es clave, ¿no? Ya no es abstracto, ya no es solo, no es individualista tampoco. Mucho tiene que ver el desarrollo del potencial individual con la justicia social y el bien común. Son indisociables esos conceptos, ¿no? Entonces aquí hay un fuerte divorcio con el término de competencias, que ha sido manejado de manera individualista para beneficio propio, ¿no? Esperando que ahí arriba el gobierno ya esos esfuerzos individuales de alguna manera los canalice hacia el bien común. No sucede, la verdad es que es mucho más complejo si cada individuo no tiene en vista el bien común, que lleguemos a este bien común, ¿no? Las capacidades nos regresa a la construcción de la comunidad, al prójimo y al bien común, cultura para la justicia social. Va muy de acuerdo con la visión y la misión de la institución. ¿Cómo que no está funcionando?
Un aspecto que me gustaría abordar es que se trabaja mucho eso de desarrollar capacidades, porque hemos trabajado ya por más de una década con el desarrollo de competencias, ¿no? Y sabemos que va de lo más sencillo a lo más complejo, es perfectamente compatible con el desarrollo didáctico, las secuencias didácticas, y nos gusta mucho eso de desarrollar, porque realmente lo que queremos es ver desarrollo personal que a la larga contribuye al desarrollo de la región, del país y del planeta, ¿no? Sí, pero no. A partir de esta comprensión de capacidades como marco legal y económico que determina el alcance del máximo potencial susceptible de ser desarrollado en una sociedad, realmente no podemos desarrollar las capacidades, si acaso los podemos ampliar. Por un lado, dando a conocer las reales oportunidades legales y económicas que existen, porque hay como limitación de capacidades subjetiva por desconocimiento, y por el otro lado, mediante activismo, ampliar capacidades, estipulando nuevos derechos, nuevos programas de apoyos económicos, estableciendo nuevos sujetos que beneficien de los programas ya existentes. Esas son las dos maneras de ampliar capacidades, ¿no? Realmente es crear conciencia o mejorar los marcos económico y legal para las personas de lo que estamos hablando, ¿no? Por eso realmente eso de desarrollar, sé que se usa también en la literatura, todo lo que se traduce de Martha Nussbaum habla de desarrollo de capacidades, incluso tiene un título que así se llama, desarrollo de capacidades, pero realmente a nivel de sentido es una contradicción muy grande, no las desarrollamos, ya están, ¿no? Y la imagen que se me ocurrió hacer es como, bueno, la capacidad es el máximo potencial que tengo. Si viene una persona y me dice, vamos a desarrollar mi capacidad, el milk tiene 1 litro de capacidad y dice, ay, me lo van a desarrollar, me irá a doler, ¿no? Ahora voy a tener 2 litros de capacidad, es solo yo, y el milk de al lado se va a quedar con 1 litro, ¿cómo va a pasar? No, sí es como a nivel conceptual, semántico, un poco contradictorio hablar de desarrollo de capacidades. Seguimos. Ahora, propiamente dicha la vinculación de capacidades con los saberes. No se escucha bien. No, más acercarte el micro. Yo sí me escucho, está fuerte. Voy a levantarlo aquí. Muy bien. Aquí quiero decir algo que quizá no debería de decir, pero lo voy a decir. Que la transición hacia las capacidades no significa negación de todo lo que se ha hecho con las competencias, no es que no exista, no es que no lo hagamos, las competencias tienen mucho que ver con 2 saberes, con 2 de las 4 del planteamiento tradicional, ¿no? Sí estoy consciente que ya son 5 pilares, pero hablaremos más tarde de eso. Tradicionalmente lo que hemos estado haciendo es desarrollar el saber conocer y el saber hacer, la teoría y la práctica, ¿no? Esas son las competencias y esas se quedan, no podemos librarnos de eso. De lo que nos estamos deshaciendo no es de la esencia, sino del término, porque el término ha sido ligado con este uso eficientista muy supeditado a las empresas y de lo que quieren empresas en cada momento. Y hay estudios de la UNAM que demuestran que si vamos por este camino, los jóvenes universitarios realmente pierden ventaja competitiva, ¿no? Al formarlos en las necesidades inmediatas del mercado, les quitamos muchas oportunidades de crecimiento profesional. Muchas gracias. 5 años posteriores a egreso, ¿no? Y eso de alguna manera los lleva a trayectorias precarias, laborales, que no es algo que aspira un docente con vocación para su estudiante, ¿no? Ya lo hemos establecido. Entonces, bueno, sí se queda el saber hacer, el saber conocer, pero ¿qué es lo que pasa con las capacidades? Por eso creo que es muy afín al planteamiento de los pilares. Agregamos el saber ser, agregamos el saber convivir, el saber ser para la formación, la creación, el desarrollo, si ustedes quieren, eso sí, de la identidad personal y profesional. Identidad. Es como esta capacidad existencial. Y el saber convivir es la construcción de la comunidad. Pueden darse cuenta que eso mucho tiene que ver tanto con el modelo institucional desde el humanismo y desarrollo pleno, autorrealización de las personas, como con la nueva escuela, ¿no? La nueva escuela mexicana que habla de autonomía, revalorización y construcción de la comunidad. Ahí es donde entran estos
dos saberes, digamos, adicionales que han sido un poco relegados por esta intrusión economicista en la educación y que ahora, hoy por hoy, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala somos de los primeros que queremos recuperarlo de manera tan sistemática y tan reflexiva. Entonces, podríamos hablar de tipos de capacidad intelectual, práctica, social y existencial, ¿no? Podemos definirlo de diferentes maneras. Son capacidades como máximo potencial, como el punto de llegada, pero de ese punto de llegada un poco utópico, ¿no? Siempre pongo el ejemplo de la Unión Soviética con esto de las metas utópicas, ¿no? Se decía que íbamos a llegar al comunismo. Nunca llegamos al comunismo, porque quien cree que sí, no, nunca hubo comunismo en Rusia, pero siempre se nos decía que ahí íbamos y cada vez estábamos más cerca y cada vez había que redoblar esfuerzos y entonces en algún momento íbamos a vivir esta gran utopía del comunismo. No se logró, pero al tener esta meta tan alta, hubo un socialismo bien sustentado por un tiempo, ¿no? Luego vinieron malos políticos, hubo corrupción y esto se acabó, ¿no? Esperemos que no sea nuestro caso, pero creo que es el cómo, ¿no? Ponerse metas ambiciosas. Entonces, ¿cuáles serían las metas ambiciosas? Unas de las que puedo citar aquí. Para la capacidad intelectual, por ejemplo, es este momento de fluir. Quienes fueron al Congreso de Ciencias de la Educación, hubo ponencias sobre esto. Me agrada que ya se está hablando en la universidad de eso. Es el momento cuando perdemos toda noción de tiempo, cuando tenemos un reto frente a nosotros que es ligeramente superior a nuestras capacidades, nos absorbe todo el tiempo, toda nuestra capacidad, todo nuestro ser, ¿no? Y logramos resolver un problema que es un reto, ¿no? Pero que también nos permite crecer, ¿no? Esos estados de estar completamente absorto, fascinado, metido en lo que estamos haciendo es lo que querríamos como meta utópica, pero alcanzable, espero yo, para nuestros estudiantes. La capacidad práctica es mediante el entutoramiento, como dicen, ¿no? Como en las plantitas que empiezan sin tener esa capacidad de práctica, con la guía de los docentes, empresas. No estamos peleados con las empresas, solo que no todos son las empresas. Y que llegue a la persona a resolver, a improvisar, a innovar, ¿no? La innovación, creo yo que es, bueno, se define en algunas perspectivas como la creatividad institucionalizada. Entonces, realmente lo que hacemos es ser creativos y una vez que esa creatividad se reconoce y se adopta dentro de la institución, hablamos de innovación. Por eso no hablo aquí de la innovación en la diapositiva, sino de improvisar. Pero bueno, sí, ustedes están como en esa perspectiva de que una persona individual sí puede innovar, de eso se trata, ¿no? Realmente es esa iniciativa, ese acercamiento distinto a hacer las cosas, ver muchas perspectivas y elegir la mejor para la solución de problemáticas. La capacidad social, esa meta como sueño guajiro, la utopía, sería garantizar que realmente los derechos y oportunidades estén garantizados a todos por igual, sin que haya unos más iguales que otros, ¿no? Y que eso sea legalmente otorgado y socialmente interiorizado, ¿no? Porque legalmente no está tan mal México, realmente está bastante bien la legislación, lo que falta a veces es la aplicación, ¿no? Todos somos buenos para la teoría, pero a veces la práctica nos falla. Entonces, esto que sea socialmente interiorizado y que la misma sociedad no permita que haya desigualdad, ¿no? Ese sería el sueño para ese desarrollo de capacidad social, ampliación de capacidad social con miras a ampliarla, ¿no? Siempre ampliar subjetivamente, haciendo a las personas conscientes de sus derechos y oportunidades, y objetivamente ampliando el marco legal y oportunidades económicas. Y bueno, finalmente la capacidad existencial. Aquí reivindico mucho la comunicación y la importancia de tener conversaciones profundas sobre lo didáctico, lo disciplinar, lo social, la vida en general, ¿no? Es que nos volvamos todos filósofos, ¿no? Es importante filosofar.
Entonces sí empezamos por pequeños ensayos, pequeñas opiniones, pequeñas comunicaciones, pero el comunismo, ¿no? La gran meta, el sueño guajiro sería que todos salieran con un perfil de filósofo de aquí, además de su profesión y una digna especialización en su área disciplinar. Ahorita desgloso un poquito más cada una de esas capacidades vinculando con algún tipo de planteamiento. La capacidad y el saber aprender lo vinculo mucho con Lev Vygotsky, paisano, paisano que hay que tener claro que empezó a producir al inicio de la Unión Soviética, ¿no? El señor murió en el 34, yo sé que lo citan a veces, Lev Vygotsky, 1989. Oigan, no, el señor murió en el 34, sus planteamientos son de hace casi un siglo y hay que entender el contexto histórico de lo que estaba planteando él entonces, que nada tiene que ver con el constructivismo, eso nunca pierdo la oportunidad de decirlo. Lev Vygotsky no es constructivista y mucho menos es socioconstructivista, porque eso no existe, ¿no? Lo constructivista es individual, ¿no? A la sociedad la ve como insumo nada más para la construcción de las competencias individuales. Entonces, de repente decir constructivismo social no tiene ningún sentido, ¿no? Ahí existe construccionismo social, ese sí, pero tampoco pertenecía ahí a Lev Vygotsky, él es histórico-cultural, ¿no? Su teoría es histórico-cultural. Y se trata, desde Lev Vygotsky, de desarrollo de funciones psíquicas superiores, ¿no? Él hablaba mucho de que lo que nos difiere, que los distingue de los otros animales del planeta, son las funciones psíquicas superiores, que tiene que ver con la memoria lógica, ¿no? Hay que dominar la lógica, atención voluntaria, capacidad de concentración de atención, imaginación creativa, pensamiento conceptual, a diferencia de memoria mecánica, que esto es de cualquier otro animalito en el planeta, atención involuntaria, imaginación reproductiva, nada más lo que veo lo mismito, ¿no? Y pensamiento figurativo, como esta persona, cualquier otra persona que no tiene educación y tiene capacidad de hacerlo, ¿no? La construcción, digamos, de las funciones psíquicas básicas es directa, es decir, simplemente por el hecho de tener cerebro, ¿no? Y no interviene la cultura, mientras que para las funciones psíquicas superiores es indispensable la intervención de la cultura. El origen para las funciones psíquicas básicas es el desarrollo natural, ¿no? En sociedad, eso sí, pero sin contacto con la cultura ni la educación, mientras que para las funciones psíquicas superiores su origen es social, ¿no? En su contexto histórico-cultural, el cual es muy, muy pertinente para el desarrollo de esta capacidad, tomarlo en cuenta, ¿no? Siempre conocer su historia y conocer su cultura, porque sin eso estamos desarrollando castillos de arena. Y manejo para estas funciones básicas, obviamente es voluntario, es un proceso que puede ser dirigido desde la educación, que es lo que queremos hacer, ¿no? Con las funciones básicas no. Entonces, si hay alguien en la educación que está con las funciones psíquicas básicas, realmente no estamos impactándolo desde la educación. Estamos acompañándolo desde lejecitos en su desarrollo natural, pero no hay realmente la construcción de la capacidad intelectual o de un saber aprender. El saber hacer se trata a su vez de abanico de rituales posibles, profesionales, académicos, incluso personales, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos dicho duerme bien antes del examen, ¿no? Aliméntate bien, ¿no? Son todos esos rituales, cuidar el qué hacer en los diferentes ámbitos, personal, profesional y social, los tres ámbitos de las capacidades que se plantean desde el MIC. Se habla de entutorar antes que simbrar y andambiar. Aquí nuevamente una pequeña reivindicación lingüística. No vamos a hablar de simbras, ¿no? Que son rígidas, que dejan un edificio realmente a la persona. Representarla como un edificio es algo bastante triste, ¿no? Queremos que viva, que se desarrolle, que no solo exista, ¿no? Entonces no es simbrar, tampoco es andambiar, ¿no? Es ponerle soportes, ¿no? Muletas, ¿no?
Se trata de en tutorar, realmente ser el apoyo de esta planta frágil, que cuando deje de ser tan frágil se fortalezca, dejarla que crezca por sí misma, de frutos y nos alegre, ¿no? Desde nuevamente algunos planteamientos actuales en la educación rusa se habla mucho, además en el quehacer, de llevar como la contraria a esta fuerte tendencia de hiperespecialización que se da desde los Estados Unidos, incluso en Europa también ya están un poco cayendo en eso, como contrario de la hiperespecialización que al final nos deja confinado a un rango muy limitado de empleos disponibles y por lo tanto nos obliga a forzar, nos obliga a aceptar condiciones precarias. Al contrario, el perfil que deberíamos de alimentar desde las capacidades es el de transprofesionalismo, es decir, que la persona sea capaz de desenvolverse en diferentes tipos de empleos y por lo tanto si cierto tipo de puesto no le conviene, porque no es seguridad social, porque el sueldo es precario, porque el ambiente es feo, tenga todo para buscar en otro lado, ¿sí? Y eso tiene que ver con un alto nivel de especialización en más de una vertiente posible dentro de la disciplina, manejo de idiomas súper importante y voluntad de resistir la presión colegiada, es decir, sí trabajo para el bien común, pero no soy un borrego, ¿no? Tengo opinión propia. Este es como se está construyendo este concepto de transprofesionalismo y podría ser como este sueño guajiro, ¿no? Difícil de lograrlo, pero no hay peor lucha que la que no se hace. La capacidad y el saber ser es hablar un poquito o mucho de la personalidad ubicua. Lo trabajamos mucho ahorita en un proyecto que llevamos en la Normal, donde cachamos a los estudiantes curiosamente que describen al docente cuando preguntamos quién es como persona, lo describen como docente, ¿no? Porque realmente creo que a veces se da que una vez que nos ponemos frente al grupo asumimos una personalidad imaginaria de lo que sería un docente y dejamos un poquito de ser nosotros, ¿no? Entonces el alumno no nos ve como a nosotros y cuando le preguntan sobre nuestra personalidad nos muestra esta faceta de quienes somos como docente. Esta es una fragmentación de identidad que no debería de ser, ¿no? Y habría que reivindicar mucho la personalidad ubicua. ¿Por qué? Porque el peligro de fragmentación es horrible, lo han visto en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis, los de los campos de concentración, eran capaces de conmoverse con obras literarias de grandes autores, de grandes clásicos, incluso lloraban, cerraban el libro e iban a experimentar con gente viva, descuartizándola, haciéndole todo tipo de barbaridades, alimentándola mal, ¿no? Esta fragmentación es muy peligrosa. No hay que dejar de ser nosotros, hagamos lo que hagamos, estemos donde estemos. La manifestación del yo obviamente cambia, se adecua, pero no dejamos de ser nosotros, no dejamos de ser auténticos. Esa debería ser también una aspiración, sobre todo en esta parte de la construcción de capacidad existencial, ¿no? También un poco la capacidad de indignarse, planteada tanto por Amartya Sen como por Lipovetsky desde la rabia digna, para poder luchar por la ampliación de capacidades, nuevos derechos o la realización, la garantía de los derechos ya establecidos también. Y finalmente, retomar este concepto que en el seminario que llevamos en el Centro de Investigación Permanente hemos abordado ese tema de diferencia entre saber y conocer, ¿no? Conocer es un poquito teórico, es desapegado de nuestra realidad de alguna manera, ¿no? Mientras que saber es accionable, ¿no? Es algo vivido, el saber. Entonces retomar más la parte de saber, ser, hacer y demás, y no tanto learning to como el eterno proceso camino a algo que no es tan ambicioso tampoco, ¿no? Porque no estamos hablando de grandes transformaciones o metas guajiras, ¿no? Nada más saber ser. Estoy aprendiendo a ser, como si no fueras ya, ¿no? Está como un poco curioso esto, retomar el saber, ¿no? El saber como la gran meta, la gran aspiración, que sea algo que sintamos, que vivamos y que sigamos construyendo a lo largo de toda la vida,
que lo dejemos con esta dinámica a nuestro estudiante, que nos debería superar. Y finalmente la capacidad y el saber convivir. La vinculación es desde, nuevamente, la identidad ubicua, el dominio moral y sentimental, presente. Mucho he visto, sobre todo en la observación de consejos técnicos que ahorita hemos hecho en el marco del convenio, es que se habla de que los alumnos son muy empoderados, los docentes son muy empoderados, los padres de familia muy empoderados. Es decir, ¿qué significa empoderados? Creo que se interpreta mal el término. Exigen todos sus derechos y no están dispuestos a cumplir con ninguna de sus responsabilidades, ¿no? Y hay que volver a la comprensión de que el derecho existe con base en una responsabilidad cumplida, ¿no? Si no hay una responsabilidad cumplida, lo siento, puede estar en el marco legal, pero no te lo has ganado, ¿no? Es como con los hijos, ¿no? Quieren tener cada vez más libertades sin asumir más responsabilidades. Hay que trabajarlo a la par, ¿no? Para que no haya esta confusión. Sí se van otorgando derechos conforme va habiendo más edad, pero también las responsabilidades. También recuperar el término de la igualdad, porque yo creo que la trampa de la equidad en este contexto que lamentablemente está atravesado por tendencias de machismo, malinchismo, todo tipo de discriminaciones. Cuando hablamos de equidad, sí caemos en el peligro de decir, bueno, niño bien, niña bien, se merece más, ¿no? Es equidad, no es igualdad, porque este niño no es tan bien, entonces se merece menos. Así no debe construirse la sociedad, ¿no? Nuestra comunidad. Hay que recuperar este contexto o este concepto tan criticado de igualdad, porque sí somos iguales, ¿no? O deberíamos serlo desde el marco de capacidades, todos los mismos derechos, las mismas responsabilidades, las mismas oportunidades, y ya su expresión real, functioning, depende obviamente de nuestra formación, de nuestro esfuerzo y todo lo demás, pero el marco es el de la igualdad. Entonces, nuevamente recopilar o recalcar el aspecto legal y económico de este acercamiento, y que su meta es la construcción de la comunidad, ¿no? No son individualismos, sino que nuevamente es el bien común, a la cultura y la justicia social. Algunas otras aclaraciones: los saberes no son pilares, ¿no? No son como cosas separadas que están ahí fijas, rígidas y nada más apoyan algo. No sé ni qué apoyarían, si es el aprendizaje o la educación en sí o el gobierno o qué concepto estarían apoyando esos pilares. Realmente creo que esa metáfora es un poco desafortunada para los saberes o las competencias, sino que son conceptos que interactúan, que crecen juntos. Se podrían representar como vasos intercomunicantes. Existen saltos de intercapacidad en la ampliación de crecimiento cualitativo llenado de capacidad, ¿no? De alguna manera vamos camino a alcanzar nuestro máximo potencial. Se hablaría más bien de red o rizoma en términos de capacidades. Y aquí nuevamente la zona de desarrollo próximo, donde desde Lev Vygotsky se planteaba que la zona de desarrollo próximo se debe a la interacción social, es decir, al saber convivir. Y habría que ver si no también la interacción entre los diferentes saberes también lleva a un desarrollo potenciado, a un crecimiento potenciado de una persona, es decir, nuestro saber convivir mejora a partir de el trabajo sobre el saber ser, por ejemplo, ¿no? No todo tiene que ser con el otro, ¿no? Aprendo a convivir a partir de la interacción con el otro, ¿no? También es el trabajo personal, también son mis conocimientos, también son mis procederes, ¿no? Entonces, como la reinterpretación de la zona de desarrollo próximo como esta idea de complejidad y de desarrollo rizomático de los saberes. Saber transformar, el quinto pilar, se lo prometí, lo comento rápidamente. Creo que este último planteamiento que se dio en el diseño de sostenibilidad 2005-2014 es redundante, porque un saber ser
bien llevado lleva a la transformación personal, un saber hacer bien llevado con improvisación, innovación, creatividad, lleva a una transformación del saber hacer, el saber convivir con metas en común, proyectos y justicia social, también lleva a una transformación, ¿no? Realmente los 4 pilares, si se hace bien, ya implica que te conviertes, que te transformas y que transformas cosas alrededor tuyo. Entonces, sí creo que no debemos de hablar de transformación, pero sí trabajar bien a los 4 saberes o los 4 ámbitos de competencias como están planteados, que si regresamos al MIC, la profesional es la que tiene 2 saberes, ¿no? Saber hacer y saber conocer, ¿no? Y los demás, el saber ser personal y el saber convivir social. Muy bien. Esto yo creo que me lo voy a saltar porque me dijeron que 1 hora nada más. Y cómo podemos plantear todos estos, se pueden desarrollar desde las asignaturas de lógica, de lingüística, de filosofía, de literatura. Me encantaría ver que regresaran todas esas asignaturas a los planes donde no los hay, incluso donde hay ingenierías y demás. Y también en la práctica, que lleven un poquito de psicología para entender cómo funcionamos, que lleven primeros auxilios. En un libro que nos compartió un colega sobre los humanismos del siglo XXI, me impactó mucho un testimonio donde la educadora decía, es que me tocó ver a una persona fallecer frente a mí. Y yo no sabía primeros auxilios y por eso falleció la persona. Nadie sabía primeros auxilios, ¿no? Eso es demoledor. Deberíamos de abordarlo en la educación. Esa educación holística, universal, que nos debe preparar para la vida, no para el trabajo únicamente. Vaya, al final, si mueren menos personas, si somos capaces de salvarlos, la empresa también se beneficia, ¿no? Porque hay más agentes activos económicos, ¿no? Entonces hay que ver un poquito más allá de lo estrictamente práctico. Y bueno, están las materias, está el seminario integrador y están también todas las actividades extracurriculares. Siempre digo que no es o, sino que debería ser y, ¿no? A manera de curso, a manera transversal y a manera extracurricular, fortalecer todo esto que estamos mencionando. Un pequeño cuadro, si les interesa, luego creo que este se va a publicar, de cómo se interpreta la capacidad como facultad de ejercicio, ¿no? Capability and functioning, y los 4 saberes, donde desde el ejercicio, la manifestación práctica como meta última, digamos, del sueño guajiro, de cómo debemos de poder expresar todo esto, el ejercicio de nuestras capacidades mediante la capacidad de investigación. ¿Sí? Eso que tanto nos señalan las acreditadoras, por eso lo señalan, porque ellos sí lo tienen claro, porque mediante la investigación es el máximo rango de expresión de nuestras capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y actitudes. Muy bien. Algunas referencias por si gustan tomarle foto de lo que se ha mencionado. Y ahora un último breve apartado. Hemos hablado del fondo, ahora la forma, ¿no? ¿Cómo lo redactamos? Prácticamente, ¿cómo lo integramos al currículo todo esto? La tendencia es fuerte de pensarlo de manera lineal. Podríamos decir tronco común, ok, es el saber ser, profesionalización, seguimos con lo mismo que hemos tenido con las competencias, saber conocer, saber hacer, y lo último que es la retribución social, ya es saber convivir. Yo creo que es muy importante entender que esto nuevamente no es lineal, no funciona como las competencias, no va de lo sencillo a lo complejo. Lo individual de ninguna manera es menos complejo que lo social, ¿no? Realmente estamos hablando de grados de complejidad comparables en los 4 ámbitos, entonces sí debería ser como un poquito más rizomático, mucho más complejo y a lo mejor sí con énfasis en alguno de los saberes, en los diferentes elementos, pero sin que sea el énfasis, ¿no? Esto es holístico, ¿no? Son vasos interconectados y no pueden trabajar, no deben trabajarse de manera aislada. Algunos ejemplos también, si quieren
tomarle foto, no me voy a detener mucho ahí. Son ejemplos de redacción de capacidades de Facultad de Derecho, quien tuve el honor de acompañar. Realmente creo que de alguna manera son los privilegiados en este proceso, porque como vimos, esto mucho tiene que ver con el marco legal, ¿no? Y bueno, ellos son los especialistas en eso, se les facilitó redactar todo esto y les quedaron como muy interesantes, muy bien planteados sus capacidades. Como pueden ver a nivel del plan, solo son 3, ¿no? 1 por área. Y ya dentro de los planes es donde se diversifica más para la vinculación con la disciplina. Otro, por ejemplo, en Derecho, también muy bien planteado, podemos ver la progresión desde comprende, reconoce, hacia aplica, ejerce y hacia genera, explica, aplica, lo lleva a la comunidad. Y cómo va esto vinculado con las praxis que plantearon también, análisis axiológico, ¿no? Tanto de la identidad profesional del jurista como del contexto en el que se desenvuelve para el tronco común, gestión, elaboración de documentos para el ejercicio y aplicación de los conocimientos de un jurista y área de profundización donde hablan de asesoría jurídica a las comunidades. Aquí estamos hablando de ampliación subjetiva de capacidades, porque las personas que no saben cómo hacerle, que desconocen, les llevan el conocimiento, los asesoran, los apoyan. ¿Sí? Me parece como muy bonito, muy coherente este planteamiento. Igual se lo comparto para apoyarlos en este proceso de redacción que sé que puede ser retador. En el programa sintético esto es resultado de trabajo colaborativo igual del CIE. Todos estos no son mis ideas, sino lo que hemos elaborado como comunidad del CIE y bueno, esto específicamente, lo anterior, las facultades. Excelente trabajo. Estamos hablando de capacidades como potencialidades individuales y es muy interesante porque retomamos ahí, nos apoyamos mucho en el conocimiento del experto. Armando en este caso redactó estas cosas porque habla de cultura digital. Por ejemplo, yo si tuviera que redactar no lo redactaría así porque no conozco la asignatura, pero cada uno de ustedes desde su asignatura sabe cuáles son los nuevos términos, las nuevas aspiraciones, los sueños guajiros, ¿no? Hacia los cuales van. Y entonces aquí es dimensionar el impacto de la cultura digital, por ejemplo, ¿no? En los procesos académicos y profesionales. Generar criterio propio. Esto es súper importante para las capacidades, porque no las podemos ejercer si no tenemos criterio propio. Y este último me encanta, perfil de ciudadano digital, ni siquiera conocía el término, pero ustedes, yo estoy segura que sí conocen esto en sus disciplinas, y les invito a que lo incorporen, ¿no? Como estas grandes metas con las que si llegamos a la mitad, habremos llegado muy lejos. La taxonomía alternativa como apoyo a la redacción, aquí quiero destacar como 2 cosas. Es más basado en el modelo de inteligencia emocional como capacidad, sin que sea restringido a realmente yo creo que cualquier capacidad en términos de ability se puede trabajar con esta jerarquía de percepción, expresión primero, facilitación, uso y regulación, ¿no? Muchas de las capacidades anteriores retoman estos verbos, ¿no? Se los recomiendo y también llamar la atención hacia la forma, es verbo, pero un verbo personalizado, ¿no? Es hacer, explicar, generar. Donde está ausente la persona, parte del carácter humanizante es que si la persona esté impregnada ahí. El alumno es el que reconoce, prioriza, genera, evalúa, potencia, ¿no? Los elementos de justicia social y cultura, de autorrealización en su propia persona y en su contexto. Conocimientos transversales, aquí es como una opción de darle la vuelta a las competencias, porque el término está muy comprometido, ¿no? De alguna manera hago la analogía con el nigger, ¿no? En Estados Unidos, que es una palabra prohibidísima por toda la carga histórica que conlleva, ¿no? Las competencias, pasa un poco lo mismo con ellos, ¿no? Han sido como muy comprometidas desde las dinámicas eficientistas y por eso queremos
renovar el lenguaje que acompaña la renovación del pensamiento, ¿no? Aquí se pueden dar cuenta que ya conocimientos están redactados a manera de sustantivos, ¿no? Esta es como una pequeña diferencia que puede ayudar a deslindarnos un poquito. Manejo, empleo, promoción. Y conocimientos ya disciplinares, habilidades y actitudes, que estas se quedan. Saben que en el plan sintético, como el modelo no están, pero está abierto a que se lo incorporen, a como ustedes quieren, a como ustedes lo piensen. Y nuevamente son saberes digitales, análisis crítico, tan importante, y responsabilidad en el uso. Aquí estamos hablando de la ética, ¿no? Entonces, a manera de ejemplos, aquí cuentan con estas. Los invito también de como empezar a pensarlo de esta manera, ¿no? El verbo personalizado y los sustantivos para redacción de conocimientos, habilidades, actitudes. Un último muy importante como elemento es que no lo veamos de manera modular, separada, sino regresar a la noción de rizoma, entender que todo interactúa, todo se potencia mutuamente. Entonces es muy importante imbricar capacidades, conocimientos, habilidades, actitudes. ¿Qué significa imbricar? Enlazar o juntar con acierto e ingenio. Su ingenio, porque tienen, todos tienen, por haber llegado hasta acá, cosas o aspectos para lograr un objetivo, en este caso, lograr esta gran reforma curricular. Aquí estoy citando al colega Daniel Anaya. Se considera que no se deberían de concebir conocimientos, habilidades, actitudes de manera aislada, sin percibir que estos se encuentran completamente imbricados en el ser humano. No tenemos compartimentos ahí adentro, todo está conectado. En la visión del compromiso social, profesional, con el bienestar personal, los tres ámbitos de los que estamos hablando. Entonces estamos hablando de alguna manera del rizoma. Aquí esta parte del pie de manzana que me gusta mucho también todo. Cada uno le pone diferente la manzana, pero al final todo queda un todo integrado y bien construido. Y también hablando de matrioshka, ¿no? Finalmente son diferentes elementos que están imbricados. Y pensando en una matrioshka de familia, no es que realmente va de lo más chiquito a lo más grande o de lo más sencillo a lo más complejo, sino que, bueno, es hijo, mamá, papá. ¿Quién es el más complejo? ¿Quién es el más importante? Nadie, ¿no? Todos son importantes y todos contribuyen, ¿no? Entonces, algunas visualizaciones me gusta asociar como con algunas imágenes, siempre eso que estamos analizando. Y bueno, quisiera concluir con algo un poco ortodoxo, que es una canción, pero que me hace mucho pensar en este proceso que estamos viviendo y desde lo que les comentaba que hacemos en la normal, desde la construcción de la docencia, desde la identidad y desde, esto no les he platicado, desde como la relación amorosa con la docencia, ¿no? De hecho, así se llama el proyecto integrador, iniciando la relación amorosa con la docencia. Pensar en enamorarnos de nuestra labor docente y visualizarla así, ¿no? A ver si me pueden apoyar con poner un poquito la canción. Солнечный свет. Тебя нет, на работе ты ничего, но ты счастье, ты ты встретишь его. Коли летят поезда, самолеты сбиваются с пути, если он
terminaré explicando un poquito esta canción, porque me hace pensar mucho en lo que estamos viviendo aquí en la institución. Nuestras autoridades son como este joven Dios que nos trajo a lo que siempre hemos esperado, hacer lo que nosotros queremos con los planes, con los programas, ¿no? Ahí está, enfrente, ¿no? Muy maltratado, ¿no? Igual que nosotros, a lo mejor el sistema educativo, como nosotros algunos laboralmente, pero está esta oportunidad, ¿no? Y es, de alguna manera, en este plano sería absurdo pedir a este joven Dios que además nos dé una fórmula para conquistar al joven, ¿no? Que nos trajo. De por sí hizo lo imposible para traerlo aquí. No hay fórmulas, ¿no? Esto se construye, esto es artesanal, esto tiene que nacer, esto se tiene que desarrollar, ¿no? Y cómo se hace pensando de manera inspirada desde el amor a la profesión, desde el amor a nuestros estudiantes, desde el amor a nuestro país. Entonces los invito a aprovechar esta maravillosa oportunidad. Gracias. Pues bueno, creo que nos ha hecho reflexionar enormemente a todos. Esperaremos sus preguntas, compañeros, colegas, esperamos sus preguntas aquí. En los pasillos se encuentran nuestros compañeros de la Secretaría Académica con algunas papeletas. Por si quieren realizar una pregunta, levanten su mano y les pasan la papeleta y nos las puedan hacer llegar, por favor. En lo que nos van llegando las preguntas o plasmadas en estas tarjetas que se están repartiendo, creo que esto nos deja claro que esta reforma es una reforma radical, que no se trata de parchar el perfil de egreso, de sobreescribir sobre las competencias que teníamos anteriormente, ¿verdad? Es una manera de redactar totalmente integral que imbrique los 4 saberes que Ana nos detallaba: el saber ser, el saber conocer, el saber hacer y el saber convivir, y que esto evidentemente nos va a llevar como punto final a una transformación de nuestros estudiantes, pero también creo que es una transformación que nos implica a nosotros, ¿no? Empezar por nosotros para poder dirigir estas acciones hacia los estudiantes. No sé si tenemos ya alguna pregunta. Yo mientras quisiera nada más pues opinar, ¿verdad? Pues sí que es muy reflexiva la charla, la conferencia que nos dio Ana Belic hoy. Muchas gracias. Requiere pues ir contrastando, ¿verdad?, lo que hacemos en el aula con estos conceptos que discriminan ya entre las diferentes áreas de nuestra, en lo que tenemos que impactar ahora. Y bueno, me parece fresca y pues hasta divertida, ¿verdad?, ahorita al final. Aunque me cuesta un poco de trabajo todavía imaginarme, claro, pero ha de ser por la edad también, ¿verdad? O la formación, las capacidades que de por sí ya tenemos enlistadas, ¿no, doctora Mariela? Sí, hemos compartido un listado de capacidades muy específicas y ahorita en realidad estamos regresándonos al concepto de capacidades de manera más general. Y me parece bien, porque yo creo que la mayoría podríamos estar esperando ahondar un poquito más en este
tema de las capacidades más, del listado que nos dieron, pero aquí en realidad se está tratando de que pensemos y modifiquemos nuestra, pues incluso pues nuestra idea de lo que podía ser una capacidad, que yo confieso que al principio lo hacía yo como símil de competencia y competencia a la vez de capacidad, ¿no? Bueno, a reserva de las preguntas que ya están llegando, lo que sí quisiera mencionar, pero a lo mejor es porque es mi área, quizás la separación de las funciones cognitivas que mencionabas aquí de Vygotsky. Creo que es una escuela, ¿verdad? Como tal, pero yo creo que ya ahora hay más información del área de la neurobiología que ya pues apunta más a una separación más, pues no, más bien no una separación, a una definición más actual e inclusive más transdisciplinaria o interdisciplinaria. Pero bueno, es nada más comentar en lo que llegaban aquí algunas de los dos cuestionamientos. Gracias. Bueno, en este sentido iniciaríamos pidiéndole a Ana que conteste a lo que la doctora Margarita externó. Después tenemos 2 preguntas aquí que estaremos leyendo para que nos apoye. Creo que viene alguna más por ahí. Muchas gracias. Sí, tiene toda la razón. E inicié diciendo, ¿no? Esto que escribió Vygotsky tiene un siglo casi, ¿no? Obviamente, él fue el precursor de la escuela neuropsicológica en la Unión Soviética. De hecho, fue alguien brillantísimo, ¿no? Yo admiro mucho a los judíos. Él fue judío, porque son brillantísimos. Y él previó esto que ahorita apenas se está desarrollando en parte porque ya tenemos la tecnología para, ¿no? Pero él ya lo había previsto. Realmente sí tiene un siglo, pero fue un visionario y tiene que ver todavía es actual. No es para retomarlo, realmente hablo de él porque creo que se ha mal interpretado y mal traducido muchas veces, sobre todo esto de constructivismo social. Me parece que hay que reivindicar que no es así, ¿no? Tomar mucho en cuenta la importancia del contexto social e histórico para el desarrollo todo de las funciones superiores, pero realmente entender también que a veces cuando decimos, bueno, yo nada más soy facilitador, yo nada más acompaño, yo nada más marco el ritmo, eso no está en el desarrollo de las funciones superiores, ¿no? Estamos dejando que el alumno se desarrolle solo, lo estamos dejando así en su zona próxima de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer a un lado esa noción del facilitador, del acompañante, y como dice el colega Daniel, yo sí sé, ¿no? Sí sé, y vengo a compartirlo, y vengo a que construyamos a partir de lo que sé y de lo que tú sabes, porque tú también sabes, ¿no? Nuevamente, dejar de pensar en esas tábulas rasas, ¿no? De tú no sabes nada, entonces construyes desde cero y yo te digo qué ladrillito, en qué momento pones y con qué tipo de material, ¿no? Dejar un poco esta parte economicista, por eso digo, la parte de la siembra, no me gusta todo lo que convierte al ser humano en un objeto, en una estructura, en algo rígido, objetivado. Somos sujetos, no somos objetos, ¿no? Y entonces esa parte del humanismo, de la humanización, de la formación integral, hay que recuperarla y por supuesto echar mano de todas las nuevas teorías y los aportes científicos que existen desde que estuvo Lev Vygotsky. No es el referente y de hecho a mí en Rusia ya no suena tanto. Me llama como mucho la atención que aquí sonara tanto, ¿no? Aquí estuviera tan presente, pero me da gusto, ¿no? Me da gusto nada más aclarar un poquito, porque también soy traductora y sé que esto no se tradujo bien, ¿no? Entonces entender que
que esto no es constructivismo ni es socioconstructivismo, tampoco es necesariamente socioconstruccionismo porque se dio mucho más tarde, pero sí es muy afín a, ¿no? Finalmente construcción desde la sociedad, desde el contacto humano. Muchísimas gracias. A ver, Ana, aquí nos preguntan, ya que estabas hablando de Vygotsky, que además de la propuesta de este autor, ¿qué otras, yo diría que otras propuestas pedagógicas y o didácticas serían opcionales para abordar el concepto de capacidades? Considerando esto que tú dijiste, que el constructivismo es individualista, como se mencionó, y esta la vinculo a otra que nos llega, que es que si estas capacidades que se plantean se pueden interpretar desde el enfoque pedagógico de Makarenko sobre la capacidad afectiva. Ok. Sí. Eso de la capacidad afectiva sí me trajo a la mente el seminario con el doctor Ángel en didáctica precisamente, y venía como una frase que los alumnos leyeron muy quitados de la pena: el docente debe ser capaz de valorar el potencial afectivo, la capacidad afectiva de sus alumnos. Y todos así como sí, debería. Y yo quedé atónita así como... Y ya cuando tuvimos oportunidad de comentarlo en grupo, dije, bueno, ok, suena bonito. ¿Cómo se lo imaginan? Tienes frente a ti 40 chamaquitos que no se están quietos, ¿no? Tienes un plan que cumplir con ellos además. Y aparte de todo eso, fíjense nada más el potencial afectivo. ¿Qué quiere decir eso? Potencial afectivo, no siquiera. ¿Qué significa? Vamos a darle un diagnóstico que si es psicópata o no. Vamos a evaluar su capacidad de expresar la gratitud a su mamá. O sea, ¿qué es lo que vamos a valorar con esto, no? Entonces, sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con querer medir o desarrollar la capacidad afectiva. Aquí cuando hablamos de capacidad afectiva estamos hablando de ability, no capability, entonces nos salimos un poco del enfoque de esta reforma curricular. Sí estamos en lo didáctico y por supuesto que es abordable desde el saber ser, ¿no? Pero ya es más nivel aula. Siempre hablo de eso con los tutorados, con los alumnos. De repente me traen algo que quieren trabajar desde didáctica y luego lo quieren integrar en el currículo. Digo, no es inmediato, ¿no? O trabajamos el aula o trabajamos las políticas, pero entonces no vamos a mezclar las dos cosas, ¿no? Entonces yo creo que hay que separar un poquito, y si nos bajamos al aula y estamos pensando en lo didáctico, lo que apenas estábamos comentando con el doctor Ángel es la dinámica de grupos, ¿no? Todas estas técnicas grupales que necesitamos retomar, porque ya que el marco es socioconstruccionismo, es decir, construir desde el otro y con el otro para la comunidad, para el bien común, para la justicia social y la cultura. Entonces tenemos que dejar el individualismo, dejar de pensar en reportes como entregables de nuestros diplomados o de nuestras tareas, ¿no? Y imaginar otro tipo de interacción, otro tipo de tareas, incluso que se den dentro del aula y que involucren la activa participación de pares, para que no solo el docente sea aquella fuente de crecimiento, sino que también se apoyen en los compañeros de grupo, especialistas o invitados, y todas estas dinámicas tan maravillosas de pensar en colectivo que se han estado implementando. Sé que existe. Todo eso de lo que hablo realmente no es algo nuevo. Cualquier docente con vocación lo hace. Ve porque su estudiante crezca como persona, también ve por la sociedad. Todo lo hemos estado haciendo. Realmente ahorita tenemos la maravillosa oportunidad de plasmarlo desde el currículo y desde los planes de estudio. Bueno, aquí hice otro grupo de preguntas que tienen que ver con estos pilares de la UNESCO y con cuestiones de saberes. La primera, esta la estoy vinculando porque tiene que ver con la capacidad filosófica que tú señalabas, no solo capacidad filosófica, sino otras más.
Y dice, en la capacidad filosófica deberíamos ir más allá de lo discursivo, podríamos voltear a ver filosofía práctica como el estoicismo. Por ejemplo, Epicteto, Marco Aurelio, Séneca, quienes proponían una filosofía del saber vivir. Y bueno, esta la voy a ligar con esta segunda pregunta. ¿Cómo podemos aprender a convivir conviviendo con la tecnología? Y otra más. ¿Cómo se resuelve la alteración que provoca el uso de artefactos tecnológicos en el proceso educativo y la alineación en el desarrollo de capacidades de los estudiantes? Y la última, Ana, dice, ¿cómo podemos resaltar el quinto pilar de las capacidades en la formación diaria de los estudiantes y docentes bajo el nuevo modelo MIC? Bueno, eso de saber vivir definitivamente me lleva al savoir-vivre francés, que lo tienen tan impregnado en la cultura que incluso tienen el término de bon vivant, como un buen viviente, como si hubiera un mal viviente en el sentido de esa persona que no sabe vivir, ¿no? Y hubiera buenos vivientes que sí sepan vivir. Y tiene mucho que ver con el saber disfrutar, con el goce, con el placer. Y sí, yo sé que los docentes por vocación disfrutamos realmente lo que hacemos, ¿no? Por más difícil que se pueda poner, por más precario que puede ser el trayecto por momentos, lo disfrutamos, ¿no? Y entonces es de alguna manera, sí, desde la filosofía, pero no solo desde la filosofía y no solo desde el estoicismo, contagiar el goce, ¿no? El placer por saber en los 4 ámbitos del saber, ¿no? Que insisto, yo creo que son 4 nada más, porque eso del quinto pilar, regreso a esta última pregunta, ¿cómo mantener la mirada del estudiante en el quinto pilar, que queremos transformarlo todo? Personalmente estoy peleada con el término de transformar, porque me hace pensar en los transformers, ¿no? Que en un momento son cochecitos y en el otro ya son robots, y así como de verdad queremos transformar a nuestro estudiante, se me hace como incluso falta de respeto este acercamiento, porque entonces estamos obviando todo lo bueno y todo lo fuerte, lo que ya tiene el estudiante. Porque lo queremos transformar, es decir, queremos darle otra forma, queremos que sea otro, ¿no? Y no, yo creo que no va por ahí. Es reconocer nuestras fortalezas, reconocer los lados que son fuertes, reconocer las debilidades, e incluso allá hay de 2, ¿no? Como siempre preguntan a los papás en la escuela, bueno, supongo que hay como muchos de ustedes que son papás, ¿no? Y te preguntan en la escuela para padres, bueno, tu hijo te trae un 5 en matemáticas y un 10 en literatura, ¿a clases de qué lo vas a meter? ¿A clases de matemáticas para que llegue a ser mediocre en algo que no le gusta? ¿O lo vas a meter a literatura para que sea el futuro, no sé, Carlos Fuentes, ¿no? Voltaire, Diderot, todos estos maravillosos escritores de las luces o del romanticismo, ¿no? Otro, no sé, Albert Camus. Los autores que ustedes prefieran, ¿no? Y admiran. Esa persona, ¿no? Yo creo que mucho va por ahí, por reconocer lo fuerte y potenciarlo. Eso no es compatible con el concepto de transformación. Ayudarle a crecer, sí, aquello que ya es fuerte. No lo vamos a transformar. Si lo queremos transformar para que tenga 10 en todo, o aunque sea 9 en todo, o aunque sea un 8 en todo, es un promedio en todo. Queremos que sobresalga, ¿o no? Porque dijimos que queremos que supere al maestro, a nuestro alumno, ¿no? Entonces, bueno, eso del quinto pilar, yo creo que lo único que reiteraría ahí son las metas ambiciosas, ¿no? Desde lo que nos planteamos, ciudadanía digital, desde una materia de primer semestre, ¿por qué no? ¿No? Ya lo haces pensar, no en que domine el Excel, que se vuelva ciudadano digital. Fíjense nada más en la envergadura del término. Ahí está.
Ahí está la transformación que tanto queremos, pero sin anular, sin obviar lo bueno y lo fuerte que ya trae. Gracias, Ana. Ahora tengo 3 preguntas que yo las estoy enfocando más hacia una cuestión institucional. Okay. Sí, ya nada más los 2 siguientes son 2 breves comentarios. ¿Cómo se comprende las capacidades con la visión de la educación universitaria? ¿Cuál es su futuro con esta tendencia de las certificaciones? ¿Qué sucede si en el desarrollo de dichas capacidades nos vemos limitados por la infraestructura, la tecnología, el entorno? Y la tercera dice que, por favor, revises la definición de competencias del modelo anterior, rompe con la visión que se pretende desde otros ámbitos y decir qué se pensó en esto, qué se propone. Muy bien. En cuanto a la compatibilidad de este desarrollo de capacidades con acreditaciones y demás, en efecto, ahí hay una contradicción fuerte por la naturaleza de acreditaciones que mucho tienen que ver con la orientación al mercado, pero también siento que hay oportunidades de darle la vuelta, ¿no? Si la acreditadora nos pide la investigación, ¿por qué no dársela, ¿no? Dársela desde el concepto de ampliar capacidades subjetivamente de esta manera, ¿no? Entonces, es siempre buscarle, obviamente desde el doctor Ángel se ha dicho que eso ni debería de existir, eso de la acreditación, porque significa que queremos que todas las escuelas sean iguales, ¿no? O que tengan un 80% de compatibilidad. ¿Esto con qué fin? ¿Cómo para qué? Alguien ya calculó que los contextos tienen el común denominador en un 80%, que las personas son las mismas en un 80%. ¿De dónde viene todo esto? Yo sé que nos gustan los números, nos gusta que todo esté lindo y homogéneo, pero el ser humano no es así, la sociedad no es así. Entonces, paso medio debería de reinventarse la acreditación, de la certificación en sí desde las acreditadoras y sueño guajiro es que no haya, ¿no? Porque todos sabemos hacia dónde queremos llegar, todos aspiramos hacia el bien común y se puede llegar de diferentes maneras. No tiene que ser aquella que nos marque la acreditadora. Y este concepto de limitaciones de contexto, sí, tenemos limitaciones de presupuesto, limitaciones de instalaciones, de todo lo que ustedes quieran. Creo que esto se irá subsanando porque México es muy rico en recursos tanto naturales como humanos. O sea, es un país extremadamente rico. Espero que se vaya dando un mejor manejo a todo esto y que ya cada vez haya menos limitantes. Pero recordar también que mucho de lo que estamos haciendo es pensar. Y ninguna limitación infraestructural nos va a impedir hacerlo. Entonces, cuando no hay material, formulen aquello que quieran hacer más en términos de pensar y desarrollar conceptualmente para cuando haya oportunidad de hacerlo de manera material, logística, tangible, se haga. Pero no por no tener el recurso en el momento se detenga el proceso de formación y de reflexión. Bueno, y ya para cerrar, solamente leeré 2 comentarios. El primero dice: los docentes auxiliamos en el desarrollo innato del estudiante y desarrollamos sus habilidades. Y el último: extraordinaria ponencia. Mi duda es, ¿se grabó toda? Porque más que las diapositivas, me encantaría repasar y compartir el mensaje de la ponente. Y pues agradecemos, Ana. Le damos la palabra a la doctora Margarita. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Mariela Jiménez y por supuesto a la ponente. Antes de dar paso nada más a la entrega de la constancia, les quiero comentar que esta sesión y las sesiones previas que han estado por división se van a subir a nuestra plataforma del CIA para que las puedan consultar, o aquellos y aquellas docentes que no pudieron atenderlas las puedan también consultar.
Y en este punto en particular yo quiero hacer un agradecimiento muy, muy especial a los coordinadores de división, a la doctora Gloria Ramírez, al doctor Arturo Elías Domínguez, al doctor Irving Eduardo Ortiz y al doctor José Reyes Luna, porque ellos han estado trabajando muy directamente con la Secretaría Académica y con el Centro de Investigaciones Educativas para justamente impulsar estas actividades, llevar lo que organizamos aquí un poco de manera central, pero a la vez traernos todas las inquietudes de los y las directoras, de los y las coordinadoras de carreras y de los equipos operativos para ir nutriendo este proceso. Entonces, en particular, yo también pues lo debí de haber hecho al principio y pues lo quiero reconocer. Estamos trabajando prácticamente nosotros sobre las facilidades que nos están dando los y las coordinadoras. Y finalmente, todas las preguntas de nueva cuenta las vamos a llevar a nuestras reuniones centrales. Muchísimas gracias, Ana, por tratar de responderlas a todas. Como ella bien dijo, son áreas y puntos de reflexión. La idea es que nosotras, con esta forma reflexiva y justamente como están diciendo, pues lo que hacemos principalmente es pensar, ¿verdad? Pues con ello mejoremos las dudas y mejoremos las respuestas que estamos tratando de reunir. El próximo jueves vamos a tener otro seminario. Ya se lo dieron, este seminario ya lo dio la doctora Mariana Robles Rendón, ya lo vino a dar a presencial a una división, pero considerando las respuestas que se tuvieron y los contenidos, el doctor Ángel Díaz Barriga sugirió que lo tomemos todos y todas. Entonces, el próximo jueves va a venir ella a este foro y vamos a tener la conferencia Integración Curricular y Praxis Profesional, reflexiones a partir de la experiencia en el sistema modular de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Entonces, esperamos que nos favorezcan con su presencia y con su atención. Y pues entonces, sin más ni más, le voy a entregar esta constancia que dice así: la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la Secretaría Académica y el Centro de Investigación Educativa otorgan la presente constancia a la doctora Ana Belic por haber impartido la conferencia Redactar capacidades, pensando el fondo y la forma, dentro del programa de formación y actualización docente Primavera 2023, realizado de manera presencial el día 29 de mayo del presente año. Atentamente por la Cultura, la Justicia Social, Tlaxcala, 29 de mayo del 2023, y firma una servidora por parte de la Secretaría Académica de la UAD. Muchas gracias, Ana. También a la doctora Mariela Jiménez y a la doctora Mendieta, muchas gracias, y a todos y a todas ustedes, muchas gracias y buen provecho.